Hola, buenas tardes. Bueno, otra vez la doctora Gambandé. Vamos a ver hoy, vamos a empezar con los espiralados. Bacterias espiraladas. Vamos a ver treponema. Cuando hablamos de espiroquetas, ¿se acuerdan que las bacterias, vamos a repasar, las clasificábamos según su morfología en cocos, bacilos y espirilos? Esta es la primera vez que vemos espiroquetas, espirilos. Esto es una microfotografía electrónica, por supuesto que no la vamos a ver ninguna de nosotros en vivo y en directo, es una foto robada, y vemos cómo tienen esas espiras que son en este caso bien parejas, esas volutas, y si lo viéramos esto tridimensionalmente vemos que es como una espiral, como un sacacorcho, sumamente móviles. Dentro de las espiroquetas que pueden infectar al ser humano tenemos los treponemas, el treponema pallidum, que es el producto, por eso está subrayado, es el productor de una enfermedad venérea, de una infección de transmisión sexual, recontra conocida desde las épocas inmemoriables, ya figura en la Biblia, creo, la sífilis. Treponema pallidum subespecies pertenue y Treponema pallidum subespecies endemicum y Treponema carateum. Otras espiroquetas que vamos a estudiar en una próxima clase son las leptospiras y las borrelias. Todas presentan esta morfología, todas son móviles, espiraladas y con esta disposición en tirabuzón. De todas maneras, leptospiras y borrelias tienen diferente la longitud y la regularidad de estas volutas. Pero bueno, eso es un detalle. Hoy vamos a hablar de Treponema pallidum, productor de una infección de transmisión sexual de la sífilis. Son móviles. Ese movimiento lo vemos acá en un esquema, como un sacacorcho. Sumamente móviles y esa movilidad favorece la infección. Si tuviéramos que teñirlos con Gram, tienen la pared de un Gram negativo. Aunque se tiñen muy débil, prácticamente no se tiñen con el Gram, así que no usamos Gram para el diagnóstico de la sífilis. Desde ya les adelanto, el Treponema pallidum nunca ustedes van a solicitar coloración de Gram. Vamos a ver que hay otras técnicas para poder visualizarlos, y esa técnica es el campo oscuro o ultramicroscopía, que el año pasado cuando vimos la clase general del ser y su medio ya hablamos de ella. Son hasta ahora, digamos que son incultivables, no hay medios de cultivo, medios de cultivo disponibles para poder cultivar estas bacterias. Así que el diagnóstico ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué nos importa como médicos? Que el diagnóstico directo se va a basar en la visualización. No podemos pedir cultivo. Si pidiéramos cultivo estaríamos cometiendo un grave error. Son muy lábiles. Vieron que hasta ahora todas las infecciones, todos los microbios que vimos que causan infecciones de transmisión sexual son microbios lábiles. ¿Qué significa esto? Que son muy poco resistentes, o digámoslo de otra manera más fácil, son muy sensibles a la desecación, a la falta de temperatura, a la falta de nutrientes. Por eso producen infecciones de transmisión sexual. Contacto directo mucosa con mucosa. Por eso es vuelta una falacia, así como dijimos con las neiserias, la toalla del hotel, el baño público, la ropa prestada, siempre son ITS. Por eso, porque no resisten en el ambiente, no hay forma de que resistan. Se multiplican por fisión binaria y tienen un tiempo lento
de duplicación. Si habíamos visto que, ¿te acordás? Las enterobacterias, los estafilococos, los estreptococos, tienen un tiempo de multiplicación aproximadamente en 20 minutos, con condiciones adecuadas para su multiplicación. En cambio, el Treponema pallidum, si bien no se cultiva, si quisiéramos o si pudiéramos, es más lento, hasta 30 horas. Bueno, son muy pequeños y muy finitos, por eso también se ven muy mal y se tiñen mal al grano. ¿Qué factores de patogenicidad tienen estos microorganismos? Tienen una capa de fibronectina que recubre a la bacteria. Disculpas. Esa capa de fibronectina, ¿para qué le sirve a la bacteria? Para inhibir la fagocitosis y de esa manera poder producir la infección. Tienen hialuronidasas, enzimas que rompen las uniones del tejido conectivo, por eso pueden dar las patologías que vamos a ver ahora. Y tienen proteínas en la membrana externa que favorecen la adhesión a las células epiteliales. Desde ya les adelanto que el Treponema pallidum es una de las pocas bacterias que puede entrar por piel sana. Así que no hace falta lesión. Habíamos hablado, ¿te acordás? Del HIV, que era más factible cuando había lesiones, que tenía que tener en contacto con la sangre, un virus. Habíamos, habla, por ejemplo, o el gonococo, habíamos hablado hace poquito, la clase anterior, creo, que tenía que unirse al epitelio cilíndrico simple de las mucosas y no lo podía hacer el estratificado de la vagina. Bueno, el Treponema pallidum se une a piel sana. Por eso el chancro sifilítico, la manifestación clínica de la sífilis primaria, puede darse en cualquier sitio del organismo. ¿Qué constitución antigénica tienen? Cardiolipinas. Las cardiolipinas son absolutamente una pregunta. La inicié mal. A ver, ¿las cardiolipinas pertenecen solamente al Treponema pallidum? No. Las cardiolipinas pueden estar en treponemas comensales, treponemas no patógenos, otras bacterias también pueden tenerla, vegetales, otros tejidos tanto de animales como de vegetales y en el músculo cardíaco. Por eso, una de las pruebas que hacemos diagnóstica es la BDRL, ya la vamos a ver, que lo que buscamos son anticuerpos contra la cardiolipina. Por eso, si es una BDRL positiva, no dice el paciente tiene sífilis, porque puede haber falsos positivos, porque se comparte con otros microbios y otros tejidos. Tiene antígenos proteicos que son específicos de grupo, antígenos proteicos que son específicos de treponemas patógenos, que esto es lo que buscamos con la FTA, y antígenos polisacáridos específicos también de treponemas patógenos. ¿Qué es la sífilis? Una enfermedad de las más viejas que figura en la historia del mundo. La sífilis tiene 3 períodos, en algún momento tuvo 4 períodos, hoy la sífilis, el último periodo no se ve más, gracias a los antibióticos, a la penicilina, porque hasta ahora, les adelanto, para el año que viene, el Treponema pallidum no ha desarrollado resistencia a la penicilina y a los beta-lactámicos. Por eso cuando salió la penicilina al mercado, se pensaba que la sífilis iba a desaparecer en el mundo. Y ahora, después, al final de la clase, vamos a ver que eso no pasa y no pasa por la conducta humana. ¿Qué es la sífilis primaria? Es que aparece un chancro sifilítico. Lo vemos acá. El chancro sifilítico es una vasculitis. Por lo tanto, donde entraba por piel sana,
donde por contagio sexual un paciente, una persona infectada, contacta con una persona no infectada, donde contacta aparece el chancro. El chancro es una úlcera, una pérdida de sustancia, de aparición brusca, de bordes netos, es un sacabocado porque es una vasculitis, duro, fondo limpio, fondo rojo limpio, ¿no? Después de varios días puede sobreinfectarse con bacterias y entonces, o con otras bacterias, estáfilos, estreptos de la piel, y entonces puede aparecer purulento, pero al principio es fondo limpio, bordes duros, neto, limpio, un sacabocado e indoloro. Diagnóstico diferencial con otras úlceras genitales. Vamos a ver pronto el virus herpes simple tipo 2 que empieza como multivesículas, pero cuando se ulcera rápidamente se rompen esas vesículas, queda una úlcera, pero duele porque es una neuritis. Y el chancro blando o chancroide, que está producido por el Haemophilus ducreyi, que los que vemos son bordes anfractuosos, romos, sobrelevados, doloroso, fondo sucio, blando, que también es una enfermedad de transmisión sexual y que por años no hubo en nuestro país y que yo les contaba a mis alumnos es de países aún más pobres, cálidos, más promiscuos, con menor higiene, pero ahora están apareciendo, no en abundancia, pero están apareciendo casos de chancroide por Haemophilus ducreyi en nuestro país, sobre todo en relaciones de mujeres con mujeres. ¿Esto de qué se acompaña? Al paciente no le duele, aparece bruscamente y se acompaña de una adenopatía satélite. Si en este caso está en el pene, la adenopatía lo más común que esté en la ingle. Es una adenopatía dolorosa, despegada de planos profundos, móvil, inocente. Si la mujer, por ejemplo, tiene el chancro sifilítico en las paredes de la vagina o en el cuello del útero, puede no darse cuenta. Y si el hombre es raro que no se lo vea, porque si lo tiene en el pene, en el glande, en el surco balano prepucial, es lógico que se lo vea, bueno, salvo una persona muy obesa que no pueda vérselo. ¿El chancro solo aparece en los genitales? No, puede aparecer en el periné, puede aparecer en el recto, en los bordes del ano, puede aparecer en otros sitios de la economía, en la boca, según el tipo de sexo, en el cuello, donde haya tocado. En este momento también cuento historias, que aquí no me animo, lamento comunicarles, pero esas historias como que traspasan mis fronteras, porque por ejemplo les cuento que el año pasado en la graduación de medicina, que siempre me invitan los alumnos, el alumno que dio el discurso de despedida, que fue muy, muy lindo el discurso, muy sentido, muy piola, que había sido un alumno nuestro y un alumno mío de los seminarios, contó una de esas anécdotas mías tremendas en ese discurso. Estaba el decano delante de todos, pero bueno, acá lamentablemente no me animo. Espero poder verlos en defensa y les prometo que les voy a contar esas historias para que se diviertan un ratito. Después hablé con ese alumno agradeciéndole que me haya nombrado y que haya recordado, yo en tercero, él ya estaba recibiéndose, que haya recordado todavía esas anécdotas y me dijo que no le gustaba la microbiología, que solo que iba para a ver si aprendía un poco y de paso divertirse un poco y ver cómo ir con todos sus compañeros. Así que bueno, por lo menos fue sincero encima. Fue una cosa muy agradable. Les voy a contar historias cuando los vea. Pero imagínense todas las historias posibles que hay en los lugares más locos. Por eso no toquen un chancro sifilítico
con el dedo, sin guante, porque después les va a salir a ustedes un chancro en el dedo. ¿Y a quién le van a decir a su pareja que solo tocaron a un paciente? Imposible. ¿Qué pasa con ese chancro? En una semana, 2 semanas, cura espontáneamente. Si el paciente no se lo vio, o no consultó, o esperó, dijo, bueno, a ver qué pasa, me salió esto, vamos a ver, esperó, cura espontáneamente el chancro, pero no la sífilis. ¿Por qué? Porque las bacterias estas van a penetrar, van a ir por la sangre dando bacteriemias y aparecen las características clínicas del secundarismo sifilítico. Periodo primario, periodo secundario. ¿Qué aparece en el periodo secundario? Un exantema maculopapular en todo el cuerpo, lo que se llama la rociola sifilítica. Esa rociola tiene características palmas, no respeta palmas y plantas, sí en el recién nacido. Y ver ese tipo de máculas y pápulas en todo el tronco, empiezan en el tronco en general, y se fugan centrífugamente, hace pensar en sífilis secundaria. Yo cuando estudié, esto sí puedo contarles, hace muchísimos años, hice piel y venerias, era en aquel momento, en el Carrasco. Y el profesor de aquel momento decía, que era un viejo profesor, decía que la sífilis secundaria era muy pleomórfica y que podía dar cualquier manifestación clínica en la piel, menos ampollas. Si hay ampollas, no es sífilis secundaria, pero después cualquier otra manifestación cutáneo-mucosa podría ser, habría que pensar y por lo menos descartarlo que no fuera un secundarismo sifilítico. Ojo, que esas lesiones del secundarismo sifilítico contagian, son treponémicas. Otra de las localizaciones que pueden dar la sífilis secundaria son los condilomas. ¿Qué son los condilomas? ¿Se acuerdan condilomas acuminados del HPV? Que dijimos que eran anfractuosos como repollitos con un borde, o con una superficie anfractuosa. Estoy haciendo todos los ademanes como si ustedes me vieran. Pero bueno, no lo puedo evitar. Me veo haciendo esto acá sola y parezco más loca de lo que estoy. Bordes bien anfractuosos, la superficie toda como un repollo, toda como si fuera un terreno ripiado. En cambio, los condilomas planos del secundarismo sifilítico son lisos, bien romos, bien lisos, sobre todo la localización más frecuente es en los bordes del ano, que a veces hay que hacer diagnóstico diferencial con el HPV, que también puede dar condilomas en el borde del ano, en los bordes del ano. Y también a veces los pacientes piensan, no se los ven y piensan que se tocan y piensan que son hemorroides, pero en paquetes hemorroidales externos, pero en realidad son condilomas planos sifilíticos. También a veces pueden estar en las axilas, en la ingle, en la boca, en general zonas húmedas. Si el paciente no se trata, no toma antibióticos, piensa la rociola, bueno, ya se me va a pasar, hay otro periodo que en general es raro que esto ocurra porque el paciente en general toma antibióticos, un periodo latente que no hay manifestaciones clínicas, pero la bacteria sigue en el organismo, sigue en la sangre y después de varios años de latencia asintomática, entre 3 y hasta 30 años, aparece la sífilis terciaria. Hoy muy rara de diagnosticar, sobre todo en nuestro país. Puede haber otros países en el mundo más atrasados aún que puedan aparecer. Hay afectación de la piel, del sistema nervioso central con la neurosífilis, lesiones irreversibles, aortitis en el corazón, sobre todo muchos de los
aneurismas de aorta que se veían antiguamente en pacientes añosos habían sido causa de una sífilis en la juventud. De los vasos, endarteritis, también puede haber localizaciones óseas. Muy raro de ver la sífilis terciaria. Antes de ver estas del diagnóstico, quiero mostrarles una cosa. Fíjate, quiero ver esto, después vamos a ver el diagnóstico me parece, en detenimiento. Pero quiero ver este gráfico me gusta mucho, porque habíamos visto, ¿te acordás? Que tiene un periodo de incubación largo, el contagio, un periodo de incubación entre 10 y 90 días, en general 21 días. Aparece el chancro contagia. Aparente curación clínica, el chancro de 2 a 3 semanas, después hay un periodo que no hay manifestaciones clínicas, el secundarismo sifilítico, y puede haber algún periodo de recrudecimiento de ese secundarismo con exantemas, y a las 12 semanas se curan estas lesiones secundarias. La latencia precoz, la latencia tardía y la enfermedad terciaria, por lo menos 10 años después de la primoinfección. Quería mostrarles eso y ahora vamos a ver el diagnóstico. ¿Cómo hacemos diagnóstico de sífilis? Diagnóstico directo. Lo que tenemos es la observación en fresco, disculpen, el campo oscuro. El campo oscuro es la ultramicroscopía, también se llama, y es una prueba que hay que realizarla a los pies del paciente. ¿Qué significa esto? Tengo que citar al paciente al laboratorio, tomar la muestra, lo estoy haciendo los ademanes otra vez, tomar la muestra por raspado del fondo de ese chancro sifilítico, rasparlo en un portaobjeto, poner una gota de solución fisiológica estéril y el material que raspé del fondo de la úlcera lo disuelvo en esa gotita. Lo puedo hacer con otro portal raspaje, lo puedo hacer con un ansa de cultivo, lo puedo hacer con un hisopo. A mí me gusta más directamente con el ansa porque saco más material. Lo resuspendo en esa solución fisiológica, le pongo un cubreobjeto arriba y directamente le digo al paciente vístase y espere, y me voy al laboratorio a mirarlo con el microscopio de campo oscuro. Se mira en fresco, sin ninguna coloración. ¿Para qué miro en campo oscuro? Porque el campo oscuro utiliza el fenómeno Tyndall, un fenómeno físico. Todos ustedes lo habrán visto en algún momento cuando eran chicos y los encerraban a dormir la siesta en una tarde de verano y ustedes no tenían ganas de dormir la siesta y tu mamá hacía operativo oscurecimiento, oscurecía toda la pieza para ver si a vos te agarraba sueño y te dormías, y siempre había algún pequeño agujerito en la ventana, en el postigo, en algo, en la cortina, que aparecía un haz de luz pequeño. Y entonces, ¿qué hacían ustedes? Como estaban aburridos, veían que removían las sábanas, se movían, y en ese pequeño haz de luz se veía el polvo atmosférico. Ese es el fenómeno Tyndall. Haces de luz de forma tangencial en un campo negro, en un campo oscuro, por eso se llama campo oscuro, que va a iluminar el portaobjeto que tiene la muestra. Ese iluminar el portaobjeto hace que si hubiese treponemas, que los tengo que ver moverse, esos que vimos al inicio como un tirabuzón, se vea el fondo negro y los treponemas
bien iluminados, brillosos, blancos, casi plateados, moviéndose para adelante y para atrás en avance y retroceso rápido porque son muy móviles. ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio? Se inmovilizan muy rápido, también lo habíamos dicho al principio, por eso tengo que sacar la muestra y mirarla inmediatamente. Para mirar en un microscopio de campo oscuro tengo que cambiarle un condensador de campo oscuro para poder verlo. Es muy operador dependiente, hay que tener una cierta entrenamiento para verlos y hay que verlos moverse, porque si se mueren, por ejemplo, los dejo un tiempo, voy a atender a otro paciente, hago otra cosa, y los miro, se mueren, y cuando están inmóviles, por más que la forma me guste, no puedo decir que dé positivo el campo oscuro. ¿Por qué? Porque puede haber fibras de algodón, de la ropa interior, o fibrina, que pueden parecerse. Así que tengo que hacerlo a los pies del paciente, que eso es una contra. Coloración de Gram no se usa. Sí se usa impregnaciones con sales de plata, se puede usar, habitualmente no lo usamos. No se cultiva, así que el diagnóstico directo, el campo oscuro, se puede buscar antígenos con una inmunofluorescencia directa, en general no se hace frecuentemente, y también se puede hacer diagnóstico molecular genómico con PCR, que habitualmente en los laboratorios más comunes no se hace habitualmente. Habitualmente hacemos campo oscuro como diagnóstico directo de sífilis. ¿Se puede hacer diagnóstico indirecto? Por supuesto que sí. ¿Por qué se puede hacer búsqueda de anticuerpos? Porque habíamos dicho que desde el chancro, las bacterias ingresan al torrente sanguíneo para estar ese periodo de asintomático hasta dar el secundarismo sifilítico. Si hay bacterias en la sangre, ¿habrá anticuerpos? Les dejé un tiempo y acá ustedes me deberían haber dicho sí, habrá anticuerpos. Entonces, se pueden hacer para diagnóstico indirecto, búsqueda de anticuerpos, dos diferentes tipos de pruebas. Pruebas no treponémicas, lo que habíamos dicho antes, BDRL, que utiliza cardiolipinas, por lo tanto es una prueba muy sencilla, ahora la vamos a ver, es una aglutinación muy barata, la hace cualquier laboratorio, no hace falta tener ningún equipamiento sofisticado y es en realidad la prueba que usamos de screening, por ejemplo prelaboral, antes prenupcial, ahora ya no, hace poquitos años se ha sacado, no se hace más el prenupcial de BDRL, antes se lo hacía. Así que yo les decía a mis alumnos que no se contagien porque te casás igual, te meten una inyección de penicilina benzatínica y te casás. Así que si te agarraba susto con sífilis no te salvabas del casamiento. Y las pruebas treponémicas específicas y confirmatorias, que la FTA-APS, que es una inmunofluorescencia indirecta, y el ELISA, indirecto, que son confirmatorios, porque utilizan antígeno treponémico. Cuando el campo oscuro es negativo, no excluye la sífilis, porque habíamos dicho que es operador dependiente y que también hay que ver cómo está la muestra sacada, y ahora vamos a ver que no tiene el 100% de positividad. Las pruebas no treponémicas, la BDRL, detecta anticuerpos IgG y IgM. Esto es muy importante. Se positiviza 10 o 15 días después de la aparición del chancro. Así que si el paciente, ¿qué significa esto? Si el paciente viene y te dice, ayer me salió esto, doctora o doctor, y te muestra el chancro, es inútil pedirle BDRL, porque la BDRL te va a dar negativa, porque recién se positiviza 2 semanas, de 10 a 15 días, pongámosle 2 semanas después de la aparición del chancro. Así que ahí
pedirle BDRL es un gasto inútil, no vale la pena. Y es desconocer la epidemiología y de la enfermedad y el desarrollo de los anticuerpos. Su sensibilidad en la sífilis primaria ronda del 78 al 86%. Y en la sífilis secundaria el 100% da positiva. En la sífilis latente un 100%, y en la terciaria, como hay poco treponema, puede disminuir otra vez. Pero los rangos ustedes ven que son aceptables. Las muestras que se sacan son sangre, se busca en el suero y también se puede buscar el líquido cefalorraquídeo en las neurosífilis. Y permite semi-cuantificar. ¿Qué te va a decir? ¿Cuántos títulos? La BDRL da positivo, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64, 1 en 128. ¿Qué significa positivo mayor a 1 en 16? Hablamos de que es una enfermedad activa. ¿En qué significa eso? Poder cuantificar, que la podemos usar después y que la usamos para controles post-tratamiento. Porque un paciente tratado y curado tiene que en un año negativizar la BDRL. Es una aglutinación, por eso lo que es no reactivo es homogéneo, y tienen que aparecer grumos. Así que es una gota, es una cosa muy fácil que hace cualquier laboratorio. Las pruebas treponémicas, que esto vemos es una inmunofluorescencia indirecta, la FTA-APS. Cuando vemos esto no es tan fácil de realizar, necesitamos un microscopio de fluorescencia. Una vez que tenemos el microscopio, podemos hacer muchas determinaciones a bajo costo. También es operador dependiente, y lo que vemos acá, fluorescentes, estos son los treponemas. Esta, por supuesto, es una FTA positivo. Es una técnica más específica porque utiliza directamente los treponemas, antígeno treponémico, y se positiviza antes que la BDRL. Ya en 1 o 2 semanas del chancro, en una semana ya puede dar positiva. ¿Por qué esto? Yo les cuento esto. Porque un paciente, por ejemplo, tiene el chancro, lo que pasa comúnmente, se ve el chancro sifilítico, no tiene ni idea lo que es. ¿Qué hacen muchos pacientes? Se ponen una pomada, esas pomadas mágicas como Macril y sucedáneos que tienen corticoides, antibióticos y antimicóticos, un cóctel. Si yo les digo que un paciente se puso una de estas pomadas con antibióticos y el campo oscuro en el 99% le va a dar negativo por más que sea sífilis. Entonces, ¿qué haces con ese paciente? Le podés empezar con el tratamiento, o si no, a la semana también le podés pedir una prueba de estas treponémicas específicas, la FTA. No vale la pena pedirle ahí la BDRL porque te acordás que te va a dar negativa. Una vez que el paciente tuvo sífilis, estas pruebas treponémicas le van a dar de por vida positivas. Pero eso no significa que el paciente no esté o no activo. Así que no se usan para valorar el tratamiento. Para valorar el éxito, la efectividad del tratamiento, se usa la BDRL. Muchos laboratorios ya no hacen FTA por lo engorroso de la técnica. Y hoy se ha suplantado en general por el ELISA, porque es más sencillo de realizar, no necesitas tener el microscopio, invertir en el microscopio. O la inmunohistoquímica también se hace, porque no se necesita para
un microscopio y la técnica es muy engorrosa, muchos pasos, lavado, conjugado, lavado, la fluoresceína, lavado. En nuestra cátedra, la doctora Luciano, Isabel Luciano, que es mi amiga, que ahora ya no trabaja más, que goza de los beneficios de la jubilación, empezó a hacer FTA, inmunofluorescencias para Chaga, para toxo, para sífilis, hace muchísimos años y fue una pionera en esto. Hoy en día hay técnicas más sencillas, pero sigue siendo el gold estándar la FTA. Entonces, vemos acá los distintos porcentajes de sensibilidad de las pruebas en los de que estuvimos hablando en los diferentes periodos. Tiene un periodo de incubación entonces, como habíamos dicho, de 10 a 90 días, media de 21 días. Muchas veces los pacientes que tienen múltiples parejas sexuales no saben quién los puede haber contagiado, diferente de lo que dijimos del gono en la semana pasada, bueno, en la clase de Neiserias, que como es un periodo de incubación tan corto, el paciente recuerda quién lo puede haber contagiado. En la primaria entonces dura de 3 a 8 semanas y vos fíjate, el chancro se cura solo y vos fíjate que la BDRL recién, 2 semanas después, tiene cerca de un 80%. El secundarismo dura de 3 a 12 semanas y vos fíjate que cualquiera de las pruebas son el 100%. La latencia temprana, que es ese primer año después del secundarismo, casi todos tienen un porcentaje altísimo, y la latencia tardía y la terciaria, los porcentajes bajan. Pero las pruebas inmunológicas, treponémicas, siguen siendo altamente sensibles. Esto ya lo habíamos visto, pero ahora lo vamos a repasar. Habíamos visto la clínica y ahora vemos la clínica con la correlación con los métodos diagnósticos. Vos fijate, en el chancro, vos fíjate que cuando aparece el chancro, ya rápidamente aparecen, esta es la FTA, aparecen en la FTA apps ya los anticuerpos, así que a la semana y a veces antes de la aparición del chancro, ya la FTA te da positiva. Por eso tenés un paciente que te da negativo el campo oscuro porque el paciente tomó una dosis de antibióticos o se colocó antibióticos locales, a la semana ya podés pedirle la FTA. En cambio, la BDRL, esta segunda curva, ustedes ven que sube más tarde, 14 días más o menos después del chancro, aparece. Y vos fíjate que la FTA se mantiene alta de por vida y la BDRL desciende. Por eso, control de tratamiento con BDRL. Por supuesto que desciende si el paciente se curó. Si el paciente sigue con treponema, la BDRL sigue alta. Y vos fíjate las pruebas de campo oscuro, positiva. Al principio vemos que tiene la mayor cantidad de puntos, la mayor cantidad de positividad. A medida que el chancro va envejeciendo, van disminuyendo la efectividad del campo oscuro. Sin antibióticos estamos hablando. Con antibióticos arruina todo. La sífilis secundaria, en toda la primera fase del secundarismo, es treponémico, campo oscuro positivo, pero ya no vale la pena hacer campo oscuro muchas veces porque ya con la FTA hacemos diagnóstico. Es más fácil sacar sangre y hacer un diagnóstico indirecto que el lío del campo oscuro. Y en estos recrudecimientos también, si bien cada vez hay menos positividad, podemos encontrar un campo oscuro positivo. Vuelta, diagnóstico indirecto treponémico, me conviene. Fíjate lo que les decía al principio de la sífilis es una enfermedad de denuncia obligatoria y la evolución de la tasa de notificación de sífilis
en cada 100.000 habitantes de entre el 2013 y 2017, lo último que hay. Fíjate cómo va subiendo del 11%, casi 12%, en el 2013, espera que me pongo los lentes para poder verlos, porque me los había sacado para charlar, al 35,2 pacientes cada 100.000 habitantes al 2017. Continuo aumento. Una enfermedad infectocontagiosa curable con penicilina. Y vos fijate el porcentaje de positividad de pruebas no treponémicas en embarazadas en la Argentina, es decir, de BDRL, pruebas no treponémicas, desde el año 2013 al 2017. Fíjate que si bien la curva no tiene un aumento tan significativo, continúa aumentando. Otro de los problemas que no hemos hablado todavía es de sífilis y embarazo. Porque el treponema pallidum, al dar bacteriemias, puede atravesar la placenta e infectar al feto intraútero. Esa infección puede darse en cualquiera de los 3 trimestres del embarazo y, por supuesto, que como todas las infecciones intrauterinas, en el primer trimestre es mucho más teratogénica. ¿Qué significa ser más teratogénica? Que puede dar malformaciones en el feto. Algunas de esas malformaciones son incompatibles con la vida, por eso puede producirse abortos tempranos, y en algunos niños pueden nacer con endarteritis, con una fase característica que ustedes van a ver en pediatría, con anomalías serias desde el punto de vista morfológico. También con retraso mental, cretinismo, y los que se contagian en el tercer trimestre, la madre contrajo la infección en el tercer trimestre y ahí produjo bacteriemia y ahí pasó, en general lo que pueden tener es bajo peso al nacer, pueden tener rociola sifilítica cuando nacen los bebés. Por eso a las mujeres embarazadas se las durante los controles, durante el parto, se controlan, valga la redundancia, con BDRL. Es uno de los análisis de rutina que se les pide a las embarazadas. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Vamos a seguir, así que los espero la próxima. Gracias.